¿A cuántos les gusta esperar? Mejor voy a cambiar la pregunta. ¿A cuántos les cuesta esperar? A todos. Yo creo que el tema de la paciencia, mis hermanos, es un tema sumamente desafiante para nosotros, independientemente hijos de Dios, o creyentes en el Señor, o personas del común. El tema de la paciencia es un tema realmente complejo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy he querido compartir esta palabra especial porque sé que muchas personas están atravesando por momentos difíciles. Están pasando por momentos complicados en sus vidas donde quisiera que Dios obrara de maneras inmediatas. A veces el mismo desespero y la misma situación complicada terminan haciendo que nos enfademos incluso con Dios y creamos que nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas, y peor aún, pretendamos enseñarle a Dios cómo operar. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Me pasa solo a mí o también le pasa a ustedes? A todos nos pasa. En momentos de adversidad, el enemigo siempre va a buscar la manera de inquietarnos, de sobreactivarnos, de buscar la manera de que nos desesperemos y que creamos de que tenemos que hacer una cantidad de cosas para poder resolver las situaciones a nuestra manera. El problema, el chicharrón que se arma en ese momento, es que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos después cometiendo errores y terminamos después generando situaciones mucho más complejas de las que hubiésemos podido evidenciar o vivenciar si hubiésemos esperado el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya conmigo por favor al Salmo 37. Salmo 37, versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor, voy a leer a favor de ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: quédate quieto. Mira que tiene a su lado, dígale: quédese quieto, hermano. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué es lo más difícil de la vida cristiana? Yo no le voy a decir a usted con toda seguridad, no le voy a decir que es dejar de pecar, que es vivir en santidad, que es no sé, empezar a cambiar ciertos hábitos. Yo le voy a asegurar que eso tiene su nivel de dificultad. Amén. Pero al final de las cuentas, con Dios todo lo podemos. Amén. Pero si hay algo que es desafiante para la vida cristiana y para poder vivir una vida cristiana a plenitud, y que depende 100% de nosotros, porque es que al final de cuentas, vivir en santidad, tener comunión con Dios, cambiar esos hábitos que son incorrectos, que nos alejan de Dios, que nos alejan de su propósito, pues no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor, a través del salmista, sí nos está dando una orden a nosotros mismos. Diga conmigo: a mí. Diga conmigo: me hablan a mí. Y Él nos está diciendo: quédese quieto. Quédese quieto, espere. Espere con paciencia a que yo actúe. Y eso es lo que a nosotros más nos cuesta en la vida cristiana, porque estamos acostumbrados a que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Amén. Estamos acostumbrados a que es que si yo no resuelvo, entonces nadie va a resolver por mí, y hemos sido creados como con esa visión. Ahora, yo te estoy hablando de paciencia, no de pasividad. Amén. Dios no te está mandando a ser pasivo, Dios te está mandando a ser paciente, que es completamente distinto. Amén. La pasividad habla de estancarse, la pasividad habla de quedarse quieto, la paciencia habla de actuar, pero confiando en que Dios hará su parte en el momento que le corresponde. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: quédate quieto en la presencia del Señor y espera a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y luego en signos de exclamación dice: ya no sigas enojado. Diga conmigo: enojado. Diga conmigo: enojado. Luego dice: deja a un lado tu ira. Diga conmigo: ira. No pierdas los estribos.
que eso únicamente te causa daño. Wow. Uno de los problemas, mis hermanos, de la impaciencia, uno de los problemas de no ser capaces de esperar en Dios, de quedarnos quietos, es que nos aceleramos a hacer una cantidad de cosas, y cuando vemos que esa cantidad de cosas no ocurren, no operan, no producen los resultados que esperamos, nos llenamos de enojo, nos llenamos de ira, nos llenamos de rabia, de resentimiento, nos enojamos con la gente, con el cónyuge, con los hijos, pero peor aún, nos enojamos con Dios. Y al final de cuentas, ¿quién es el que termina herido? ¿Quién es el que termina lastimado? ¿Quién es el que termina desanimado? ¿Quién es el que termina sin fuerzas? ¿Quién es el que se aburre? ¿Quién es el que termina abrumado por las dificultades? ¿Dios o usted? Vuelvo y pregunto, ¿Dios o usted? Yo. Diga conmigo, ¿me están hablando a mí? ¿Ya sabe para dónde va el agua al molino? Mi hermano, o sea, el problema de la impaciencia es que no nos permite a nosotros reflejar, o mejor, es que pone en evidencia que el fruto del Espíritu Santo de Dios no está produciendo la manifestación que debería producir en mi vida. Amén. Cuando a mí, o sea, cuando yo empiezo a ahondar sobre la impaciencia, aunque pareciera ser algo sencillo, simplemente como rutinario, sí, yo soy impaciente, y hay gente que se identifica como impaciente. Uy, no, yo sí es que soy más impaciente. Uy, no, es que yo sí soy más arrebatado, más arrebatada. Y pareciera ser un tema como que, pero cuando tú ahondas, ¿cierto?, en esa impaciencia, cuando tú ahondas en esa situación, empiezas a evidenciar que está faltando algo muy, muy importante. Y es que el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es el amor, diga conmigo, amor, se manifiesta en tu vida. Amén. ¿Cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A lo mejor, si no está evidenciándose en ti la paciencia, tampoco se está evidenciando en ti la fe. Por eso es que el problema no es solo de que yo soy muy impaciente. Es que quizá esa impaciencia está mostrando que el fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida no se está viendo, no se está manifestando, no está creciendo como debería crecer. Amén. ¿Cuál es la primera evidencia, característica del amor? Según 1 Corintios 13. El amor es paciente. El amor es paciente. Ahora, ¿quién es el amor? Dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Por lo tanto, una de las características principales, escúchame, una de las características principales de Dios es que Dios es paciente. Es que Dios es paciente. Por lo tanto, si el propósito de nuestra vida, si el propósito mayor que tú y yo debemos tener en nuestra vida es reflejar a Cristo, lo primero que deberíamos empezar a reflejar es paciencia. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, mi hermano, que no nos guste esperar es una cosa, pero nos toca esperar. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, puede ser que no nos guste, pero que no nos guste no significa que no seamos llamados a hacerlo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16 versículo 32? Permítame, lo leo a favor de ustedes. Dice: vale más ser paciente que valiente. Amén. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás.
Y muchos de nosotros, mis hermanos, no hemos empezado a entender que una de las áreas en las que nosotros tenemos que empezar a testear nuestra vida espiritual es en el tema de la paciencia, es en el tema de la dependencia de Dios, es en el tema de la confianza, de saber que Dios va a obrar en el momento en que debe obrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si nosotros estamos faltando y estamos ahorita luchando con la paciencia, entonces eso significa que tenemos que empezar a mirar hacia adentro, porque mucha gente evade el tema de la paciencia echándole la culpa a fulano y a sutano. Pastor, pero ¿cómo quiere que sea paciente con ese esposo que yo tengo? Pastor, pero ¿cómo quiere que yo sea paciente con esos hijos que yo tengo? Ay. Pastor, pero ¿cómo quiere que sea paciente con ese papá que yo tengo que a cada rato está en... Y siempre eludimos el tema de que la paciencia es un fruto que nace de una relación con Dios y no que se gesta porque las situaciones externas se alineen a mi favor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted deja de echarle la culpa de su impaciencia a los demás, cuando usted deja de echarle la culpa de su impaciencia al otro y empieza a entender que su impaciencia es la consecuencia de su falta de profundidad en su relación con Dios, la historia comienza a ser diferente. Porque entonces empiezas a entender que solamente podrás empezar a tener más paciencia, podrás empezar a experimentar más la presencia de Dios en tu vida, para que la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios sea evidente en ti a medida que tengas una relación con Él. Amén. Si usted le pide a Dios paciencia, ¿qué le va a demandar Dios? ¿Será que el Señor va a venir? Hay gente, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cierto? No, mis hermanos, así no funciona. No es un manto que se te pone encima, no es una túnica celestial que se te impone. No, mi hermano, es una cantidad de procesos, de ciclos, es una cantidad de situaciones que tiene Dios que pasarte y procesarte para que a medida de que tu carácter sea formado, porque es nuestro carácter, mi hermano, lo que nos va a reflejar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es lo de nosotros? Lo que en nosotros fue llamado a ser como Cristo. ¿Nuestra forma física? No. ¿Nuestras emociones? No. Nuestro carácter. Vea conmigo, mi carácter. Eso es lo que tiene que ser formado a la imagen de Cristo. Eso es lo que tiene que empezar a reflejar a Cristo en todo lugar donde usted vaya. Porque su carácter, mi hermano, es eso que fluye. Eso es aquello que sale automáticamente, instintivamente. Y eso es lo que usted constantemente debe estar trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Estoy poniendo el fundamento, pero me van siguiendo hasta ahí. ¿Cuántos necesitan ser pacientes? Como 3, pero no importa. ¿Cuántos necesitan ser pacientes? Amén. Necesitamos trabajar en nuestra paciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo? Y quiero aprovechar los minutos que me quedan para hablarle a usted acerca de cómo podemos desarrollar, ¿cierto?, esa paciencia. ¿Cómo podemos formar esa paciencia en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos quieren aprender? Yo reconozco, y lo primero que tiene que pasar para que esta predicación, mi hermano, sea una predicación efectiva para usted, y lo primero que tiene que pasar para que esta predicación no sea simplemente información para su vida, lo primero que tiene que pasar para que esta predicación no sea simplemente un check más en su corazón, una información más almacenada en su cerebro, sino que se convierta en un axioma, en algo que lo lleve a actuar, en algo que lo llegue a cambiar, es que usted haga conciencia en esta mañana de aquello que le está generando su impaciencia. A muchos su impaciencia le está generando enfermedades. Amén. Ay, ¿qué pasó con los amén? A muchos le está generando su impaciencia estrés, ansiedad. A muchos su impaciencia les está generando incredulidad. Como no vieron a Dios actuar cuando ellos querían y a la manera que querían, dejaron de venir a la iglesia. Se alejaron de Dios, se enojaron con Dios.
a muchos les está generando su impaciencia, les está generando malas decisiones. No se aguantaron a esperar la persona que Dios tenía para ellos y se metieron con el primero o la primera que encontraron en el camino por impacientes. ¿Y ahora qué está pasando? Aguante. Amén. El tema de la impaciencia es complejo, porque es que muchas de las malas decisiones y muchos de los escenarios complicados en los que hoy usted y yo nos estamos debatiendo, si usted es brutalmente honesto con usted mismo, con usted misma, son fruto de la impaciencia. ¿Sí o no? Ay, pastor, me siento aquí que usted me conoce. No, mi hermano, es que eso es un común denominador. Muchas de las situaciones que hoy estamos lidiando, un mal negocio, un mal, no sé, elegiste mal una profesión, te apuraste a invertir en algo que no debías invertir. Hay una cantidad de cosas que surgen a raíz de la impaciencia. Entonces, si usted es hoy consciente de que su impaciencia le está pasando factura y le está cobrando bien caro, creo que se hace necesario escuchar esta predicación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender a ser pacientes? Entonces, lo primero que va a ayudarnos a ser pacientes es enfocarnos en las promesas de Dios. Diga conmigo, enfocarme en las promesas de Dios. Más fuerte, diga conmigo, enfocarme en las promesas de Dios. Lea, por favor, en su casa Hebreos 11. Hebreos 11 es el muro, el museo de la fe. Pero finalizando en los versículos 39 y 40, dice la palabra del Señor que hay promesas que no alcanzaron a ver muchas personas, pero que esas promesas después fueron recibidas en las siguientes generaciones. Amén. Hay personas que vivieron con fe, que vivieron con confianza, que vivieron con esperanza, pero no vieron las promesas de Dios hacerse en realidad. Pero ahora, el hecho de no haberlas visto en vida no significa que Dios las haya olvidado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema de nosotros, los seres humanos, es que queremos que Dios cumpla sus promesas ya, ahora. Y eso no funciona de esa manera. No funciona así. Porque la espera, mis hermanos, la espera es necesaria. Mire, si hay algo seguro en esta vida, es que a usted le va a tocar esperar. Amén. No sé si se había dado cuenta, ¿no? Pero si hay algo seguro en esta vida, es que nos toca esperar. Nos toca esperar. Usted va al banco y ¿qué le toca? Usted va al médico y ¿qué le toca? Nos toca esperar. Ahora, ¿cómo va a asumir usted la espera? Esa es la diferencia. O sea, que el cuento no es, pastor, ¿y qué claves hay para no tener que esperar? No, de eso no se trata la prédica. La prédica se trata de la realidad. Te va a tocar esperar. En la vida vas a tener que pasar por momentos donde vas a tener que poner a prueba tu paciencia. La pregunta del millón es, ¿cuál actitud vas a elegir frente a la espera? ¿Vas a elegir el enojo? ¿Vas a elegir la rabia? ¿Vas a elegir la frustración? ¿O vas a elegir enfrentar la espera con esperanza, con gozo, con alegría, con expectativa, con gratitud? Mire lo que el Señor le habló al salmista. Y mire la instrucción que Dios le dio al salmista. Mire por favor nuevamente la lectura que estábamos leyendo al principio, Salmo 37. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Pero luego le dice, mientras usted espera a que yo actúe, mientras usted espera a que yo obre a su favor, mientras usted espera a que las promesas que yo te he entregado se hagan realidad, tienes una tarea muy importante, mi querido hijo. ¿Cuál es? No te inquietes por la gente mala que prospera. Uno de los problemas de cuando usted está en procesos de paciencia es que usted empieza a mirar al otro. Amén. ¿No le pasa o me pasa solo a mí? Ay, Dios mío, Señor. Creo que Dios me está hablando solo a mí o le está hablando a ustedes también. ¿No les pasa que en momentos de impaciencia usted empieza a... como cuando están los dos hermanitos y empiezan a servir el jugo, ¿no? Y usted empieza a medir rayita por rayita, comparar, los pone los dos juntos.
Amén. Y empiezas a mirar, el otro prospera. Y empiezas a sacar tus conclusiones. Pero yo que oro, pero yo que busco de Dios, pero yo que sí voy a la iglesia. Y mira, ese viene cada 15, cada 20. Y mire, ya están trayendo carro nuevo. Oiga, mire ese que no volvió al culto y mírelo, se la pasa viajando. Amén. Les ha pasado. Yo sé que les ha pasado. Sí, espera, quédate quieto. Pero mientras te quedas quieto, aprovecha bien el tiempo. Medita en la bondad de Dios. Dale gracia, capacítate, prepárate. No te pongas a perder tu tiempo comparándote con fulano, con sutano, con perencejo. No te pongas a estresarte. ¿Cuándo llegará mi hora? ¿Cuándo llegará mi momento? Y lamentándote, es que fulano sí tiene, es que fulana sí tiene, es que si yo tuviera lo que tiene el otro. Y Dios dice, no estás preparado, no estás listo, sigue esperando. Pero cuando tú cambias tu retórica, cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tu carácter es moldeado a la medida del varón perfecto que es Cristo, entonces tú empiezas a dar gracias a Dios aún en medio de la espera. Amén. Aún en medio de las dificultades, tú sigues dando fruto, porque tú no dependes de la circunstancia. ¿Qué dice la palabra del Señor? De aquel que está plantado en el monte del Señor, aquel que está plantado en el Señor, ese que echa sus raíces, extiende sus raíces hacia el agua, y aún en tiempo de sequía no deja de dar fruto. Amén. Porque el problema no es la sequía, el problema es donde reposan sus raíces. Amén. El problema no es la espera que tú tienes, el problema es qué estás haciendo mientras esperas. Eso es lo que va a marcar una diferencia entre cómo vas a salir adelante en medio de la adversidad. ¿Alguien está recibiendo la palabra en esta mañana? Y vivimos lamentándonos y quejándonos y llorando y amargados y estresados. Y el Señor dice, no has aprendido la lección. Todos vamos a tener que esperar. Luego dice, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, porque eso únicamente causa daño. Si la espera nos va a llegar a todos, si el proceso nos va a llegar a todos, ¿por qué no prepararnos para el proceso? Amén. Amén. Dígale al que tiene a su lado, dígale, prepárese para el proceso. Nosotros solemos prepararnos para el suceso. Nosotros solemos prepararnos y no, pero cuando me llegue esa platica y sí. ¿Y qué? ¿Por qué no te preparas para cuando no la tienes? ¿Por qué no te preparas para el momento en que te toca esperar? Amén. Cuando tú te preparas para la espera, la pasas mejor. Amén. Yo siempre he creído que es lo mejor. Alguien me decía en estos días, me decía un compañero de mi trabajo, decía, a mí me toca viajar muchísimo, y los aeropuertos y todo ese tema. Y yo antes me estresaba mucho. Digo, pero ahora llame lo que me vuelva a pasar. Yo me llevo mi almohada, me llevo mis libros, cargo mi entretenimiento, cargo mis cosas, y si se retrasó el vuelo, pues que se retrase. Yo no me voy a hacer mala vida. Dijo, me vivía estresando, llorando, estresado, porque tocaba esperar, porque me cambiaban el vuelo, porque lo cancelaban, Cuando usted sabe que le va a tocar esperar en la vida, no sabe cuándo, pero le va a tocar, pues usted se prepara. ¿Qué voy a hacer mientras espero? Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer mientras esperemos? Alabemos al Señor. Amén. Amén. Y no le estoy hablando ilustrativamente, estoy hablando realmente. ¿Qué tienes que hacer mientras esperas? Adora al Señor. ¿Qué tienes que hacer mientras esperas? Medita en su palabra. ¿Qué tienes que hacer mientras esperas? Escudriña sus promesas. Conoce más al Señor. Haz una introspección de ti mismo y empieza a darte cuenta en qué áreas estás fallando y en qué áreas necesitas empezar a ser formado. Y te puedo asegurar, mi hermano, que mientras usted está trabajando en eso, Dios se encargará de llevarlo al siguiente nivel. Amén. Amén o no amén. De eso se trata. Mire, el Señor Jesucristo nos dio a nosotros una clave de oro que muchos de nosotros no hemos entendido. Y se lo explicaba a los jóvenes hace unas semanas. Porque cuando nosotros estamos en procesos de espera,
tenemos una tendencia a cargarnos, a preocuparnos, a vivir ansiosos. Amén. Amén. Vivimos llenos de preocupaciones, vivimos llenos de ansiedad. Y el Señor, en Mateo capítulo 11, por favor acompáñenme, versículo 28 al 30, nos confronta, y personalmente a mí me confrontó mucho. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice de esta manera: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿Alguien se identifica con eso? Sí, personalmente muchas veces me pasaba. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Pero mire lo que el Señor dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Luego dice: obedezcan mis mandamientos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a Él. ¿Y qué? Descansar. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Porque no todo es relajo. Cuando dicen amén, no todo es, ay, voy a ir a ti, Señor, y descansaré. Sí, descansa en Él, pero también obedece sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice: aprendan de mí, que yo soy ¿qué? Paciente y humilde de verdad. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Señor? Paciente y humilde de verdad. Wow, me encanta. Esto para mí fue tan confrontante, mis hermanos. Estamos en la espera y el Señor nos confronta en nuestra sala de espera y nos dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. ¿Crees que el Señor Jesucristo tiene autoridad para enseñarnos acerca de la paciencia? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Otra vez voy a preguntar: ¿sí lo tiene o no lo tiene? ¡Claro que lo tiene! ¿Quién más paciente que Él? ¿Quién más paciente que aquel que tuvo que esperar hasta sus 30 años para iniciar su ministerio? ¿Quién más paciente que Él, que tuvo que aguantar todo un trayecto de personas que le escupían, de personas que le latigaban, de personas que le lastimaban, sin chistar una sola palabra, sin decir una sola palabra? ¿Quién más nos puede hablar de paciencia sino aquel que veía cómo se desviaban muchas personas a las que Él le había dedicado tiempo y aún así estaba dispuesto a recibirles nuevamente en sus brazos? Amén. Y por eso es que el Señor le dice: aprendan de mí. Y luego el versículo siguiente, ¿qué dice? Versículo 30. ¿Qué dice? Me encanta esto: conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. En otras versiones, ¿qué dice? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. A mí me encanta. Y esto a mí me confrontó mucho, porque cuando tú empiezas a estudiar, a escudriñar, ¿a qué hacía referencia Jesús con el tema del yugo? Porque uno dice: o sea, no entiendo, Señor. Estás hablando de descanso, estás hablando de echen sobre mí su ansiedad, estás hablando de echen sobre mí sus cargas, estás hablando de los veo atribulados, los veo cansados, y luego me estás hablando: este es mi yugo. Bueno. Estás hablando de una cantidad de cosas. Y luego viene el Señor y les dice: pónganse el yugo. Y ahí viene una revelación impresionante. Amén. Aquí tengo un ayudante que les vamos a mostrar a qué hacía referencia el Señor. ¿Cuántos sabía que esto se llamaba yugos? ¿Alguien sabe a qué hacía referencia los yugos? ¿Eran qué? Eran unos palos grandes, ¿cierto? Que se imponían sobre las cabezas de los bueyes. ¿Para qué? Para distribuir el peso y hacer que sobre esos palos estaban las tiras que arrastraban precisamente el arado. ¿Amén o no amén? De ahí viene el yugo desigual, de que cuando se buscaba unos bueyes, ¿cierto?, que no eran de igual tamaño, de igual peso, el peso del yugo recaía sobre uno solo. ¿Y qué pasaba? Que uno iba en coche y el otro iba cargando todo el peso, y por lo tanto el que cargaba todo el peso, ¿qué pasaba? Se lastimaba. Amén.
Y eso habla mucho de relaciones y habla mucho de no solo de relaciones emocionales, aún relaciones de negocios, aún relaciones espirituales en las que el peso recae sobre una persona y el otro va en coche. Y esa persona sobre el que recae el peso pues termina herida y lastimada y la otra persona va relajado de la vida. Amén. Pero en este caso, Jesús, utilizando la misma analogía, les dice: venga, les explico algo. Cuando existía en los tiempos de antes el tema del yugo, entonces cuando se quería amansar a un buey, había un buey maduro y había un buey inmaduro. El buey maduro era un buey centrado, ya era un buey amansado. Amén. Y el buey inmaduro se le ponía al lado al buey maduro. El buey inmaduro era todo loco, todo crazy, todo alebrestado, todo acelerado. El buey inmaduro no sabía para dónde iba. El buey inmaduro quería echar para donde quería correr. El buey inmaduro no tenía claro ni siquiera lo que estaba haciendo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, ¿qué hacían? Hacían lo siguiente. Venga por acá el buey. Entonces, aquí nuestro modelo va a representar a Jesús y yo voy a representar a cualquiera de ustedes. Jesús es el buey maduro. Amén. Yo soy el buey inmaduro. Echemos para atrás un poquitico. Listo, preparados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo: venga, les voy a explicar una cosa, los veo muy alebrestados, los veo muy ansiosos, los veo muy corre, los veo muy inmaduros, voy a amansarlos. Pónganse el yugo y entonces sígame el paso. Entonces, el buey maduro tenía claro, él iba andando, camine. Y yo, el buey maduro, me quería echar para otro lado, me quería ir para otro lado. Y entonces, ¿qué pasaba con el yugo? Empezaba a lastimarme. Y entonces, poco a poco, yo empezaba a caminar al ritmo de él. Y eso hacía que yo me amansara. Amén. Y eso empezaba a hacer que yo tomara un ritmo más tranquilo, más paciente, y de esa manera yo pudiera cumplir mi tarea. Cuando el Señor les dice: no se llenen de ansiedad, síganme el paso, véanme cómo fui yo, véanme cómo yo actué, véanme cómo yo caminé, véanme cómo yo respondía a los que me perseguían, véanme cómo yo trataba a las personas que me querían lastimar, me hacían daño, con amor, con tranquilidad, sabiendo que el que me defendía era mi Padre Celestial. No se afanen por nada, más bien oren por todo, y que sean conocidas sus peticiones delante del Señor con todo espíritu, con toda oración y ruego en el Espíritu. Amén. El problema es que nosotros queremos andar alebrestados, y el problema de nosotros es que cuando andamos alebrestados, la única manera de empezar a caminar derechito es que el Señor nos ponga el yugo. Y ese yugo se llama la espera. Y ese yugo es el que muchos de nosotros no queremos cargar, porque queremos seguir alebrestados, queremos seguir ansiosos, queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Muchas gracias, amigo. De eso se trata. Amén. De eso se trata. ¿Cómo entonces desarrollamos una paciencia, un espíritu paciente? ¿Cómo desarrollamos un carácter paciente? Tomando el yugo del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Descansando en Él, ¿cierto? Y yendo a Él para que podamos descansar, obedeciendo sus mandamientos y aprendiendo de Él, porque Él es paciente y humilde de verdad. Si hay alguien paciente y humilde de verdad, ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar paciencia? Enfocándonos en Dios, siguiendo su ejemplo, escuchando sus promesas, anclándonos a lo que Él nos ha dicho. Y entonces, mis hermanos, cuando vivamos conforme a lo que Él vivió, cuando respondamos como Él respondió, cuando miremos la vida como Él la miró, vamos a encontrar la paz y la tranquilidad, y tendremos el sosiego y tendremos la tranquilidad para vivir a la manera de Dios. Amén. Amén. Ahora sí, denle un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana. Hay una segunda manera. Entonces, la primera tiene que ver con seguir el ejemplo, con confiar en las promesas y seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay otra manera, y es confiando en los planes de Dios. Amén.
no solamente es caminar como Él caminó, no solamente es vivir como Él vivió, es confiar en lo que Él me prometió. Es confiar en que la manera de Dios siempre va a ser mejor que la mía. Miren, mis hermanos, ahí sí, como Pablo lo dijo, y con mucho amor lo digo, pero yo no creo haberlo alcanzado ya. Créanme que hay momentos donde a mí me entra la desesperación, la preocupación. Yo no estoy aquí predicando de algo que haya alcanzado ya, y si al primero que cacheteó esta palabra fue a mí. Porque hay momentos donde me entra el arranconazo de hacer las cosas a mi manera, de controlar las cosas a mi manera. Pero cuando yo hago remembranza de mi vida, me doy cuenta de que mis grandes victorias no han provenido de mis buenos planes, de mis ideas magistrales. Mis mejores temporadas han provenido de mi confianza en el Señor, de dejarlo actuar como Él actúa. Amén. Y de un tiempo para acá, para mí eso ha sido mi terapia. Mi mejor decisión en momentos de aflicción y en temporadas difíciles que he tenido que atravesar ha sido descansar en sus planes. Porque sabe algo, Él sí me conoce, yo no. La palabra del Señor dice: engañoso es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas. Y peor aún, perverso. Diga conmigo, perverso. Pero así como Alicia diga, perverso. Así es el corazón. Engañoso y sí, perverso. Así es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ni usted. Ustedes dicen: oiga, me sorprendí de mí mismo. Yo no sabía que yo era tan malo. Porque cuando usted está en momentos límite y se le puede salir ahí la criatura que usted no sabía que vivía, el alien ahí, se le puede salir algo que usted no conocía. Pero adivine quién sí lo conoce a usted: Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 13. A mí esto me encantó. Ojalá usted también lo rete mucho esto. Éxodo 13, capítulo 17 y 18. Pero Éxodo 13, versículos 17 y 18. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente para que por favor me siga la lectura. Dice la palabra del Señor: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, escucha esta frase: Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. ¿Sí escuchó? Dios no los guió por el camino más corto. Dios no los guió por el camino más fácil a la tierra prometida. Dios no los llevó por el atajo. Dios no los llevó de cero a más de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios dijo, me encanta porque Dios los conocía: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresarse a Egipto. Mira Dios qué lindo es. O sea, Él piensa en todo. Dice: si yo me los llevo por el camino más fácil, el camino más fácil tiene más enemigos. Y si llegaran, como no están maduros, como todavía no están preparados, porque como todavía siguen con mentalidad de esclavos y no de guerreros, lo más probable es que al primer enemigo que enfrenten se echen para atrás. Amén. Y luego dice el siguiente versículo: por eso Dios les hizo dar un rodeo por el camino de él. Otra vez. Por eso Dios los hizo dar un rodeo. ¿Por dónde? Por el desierto, hacia el Mar Rojo. Y así los israelitas salieron de Egipto como ¿qué? Como un ejército preparado para la batalla. Mi hermano, Dios no siempre, escúchame, te va a llevar por el camino más fácil. Porque Dios sí te conoce. Porque Dios sí sabe qué cosas en este momento serían tu bendición y qué cosas en este momento serían tu perdición. Hay bendiciones que Dios no te dio antes, porque donde te las hubiese dado antes no hubiesen sido bendición, sino perdición. Amén. Cosas que hoy estás pudiendo disfrutar, recursos que hoy estás pudiendo administrar, si Dios te los hubiese dado antes, quizá hoy no los tendrías, porque no habías madurado. Ahora,
Cosas que has pedido, cosas por las que has clamado, cosas por las que has llorado, cosas por las que has gemido en la intimidad y le has pedido a Dios que te las dé. Él te las dará, pero a su debido tiempo, porque Dios no va a permitir que te vuelvas a tu vida anterior. Prefiere preservarte y llevarte por el desierto a permitir, iglesia, escúchame lo que te estoy diciendo y recibe esta palabra. Dios prefiere pasarte por el desierto a permitir que vuelvas atrás. Dios sí te va a llevar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, ¿cuántos dicen amén? Dios sí tiene una tierra prometida para ti. Dios sí te va a dar esa bendición. Dios sí va a cambiar la situación en tu hogar. Dios sí va a cambiar la situación financiera. Dios sí te va a ayudar y te va a respaldar financieramente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Pero lo hará en el tiempo que Él considera perfecto, porque Él sabe en qué nivel de madurez está usted. Lo de menos hubiese sido llevarlos por el camino directo a la tierra prometida. Pero el Señor es un Dios que repara nuestro corazón, que percibe qué nivel de madurez hay en nosotros. Mi hermano, si el Señor hubiese llevado a José del pozo donde sus hermanos lo llevaron y lo hubiese puesto al siguiente día como gobernador y como el segundo al mando de Egipto, ¿usted qué cree que hubiese sido lo primero que hubiese hecho José? Matar a sus hermanos, despescuezarlos, y por ende hubiese matado a todo un pueblo, al pueblo de Dios. Amén. Así que tuvo que llevarlo primero al proceso. Tuvo que pasarlo por el desierto, tuvo que pasarlo por las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para formar lo más importante que Dios tiene que formar en usted, que es su carácter. Cuando ya está su carácter listo, entonces, mi hermano, usted es un depósito apto para que las bendiciones de Dios caigan a granel. Pero mientras usted se niegue a madurar, mientras usted sea un niño caprichoso, que todo lo quiero ya, y que lo quiero de una, y que me lo den ya, y que es como yo quiero, Dios dice: te amo, hijo, pero no estás listo. Te amo, hija, pero no has madurado lo suficiente como para que yo pueda depositar en ti el peso de bendición que quiero darte. Se viene Navidad y empiezan los padres a empezar a pensar: ¿qué le voy a regalar al niño? Entonces va saliendo un papá con un niño a la calle y le dice: bueno, hijo, ¿qué quieres? Yo quiero comprarte este carro a control remoto, pero lo vas a poder destapar el 25 de diciembre. Y entra ese niño: padre, yo quiero escoge uno peor, ¿no? Escoge uno más barato. Yo quiero pero lo quiero ya, démelo de una vez. Pero hijo, y en sus planes como papá está darle un carrazo, y su hijo está empernido, tirado en el piso, gritando, le falta que bote espuma, pero de resto está ahí: yo quiero yo quiero ya. Mire, usted termina por su paz mental dándole el juguete que quiere. Pero el 24, cuando sus hermanitos abran sus carros a control remoto, su hijo ya hasta le había perdido el gusto al que compraron de una vez y se quedó sin regalo. Bueno, sé que no somos tan malos como para dejarlos sin regalo, pero a la lección habrá que darla. Y nos pasa, mis hermanos. Dios ha preparado planes de bien, porque el Señor mismo lo dijo: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Son planes ¿qué? De bien y no de mal, para darles ¿qué? El fin que ustedes esperan. O sea, al final de cuentas, yo sí tengo en cuenta lo que tú deseas, pero yo tengo mis medios y tengo mis modos. Y lo más triste es que nos encontramos peleando con Dios por sus medios y por sus modos, en lugar de darle gracias a Dios, porque tenemos la confianza fiel, porque está en su palabra y Dios nunca se retracta de lo que dijo en su palabra, de que era su tiempo, nos dará aún más de lo que nosotros esperamos. Amén. Pero Dios va a tener en muchas ocasiones que llevarnos por el desierto, darnos la vuelta por el desierto. ¿Para qué? Para que después del desierto usted salga a enfrentar la vida como ¿qué? Como un guerrero y no como un esclavo. Dios prefiere llevarte al desierto para volverte guerrero que llevarte a la tierra prometida siendo un esclavo. Porque cuando llegues a la tierra prometida siendo un esclavo, terminarás siendo esclavo de las bendiciones en lugar de ser un señor de las bendiciones.
Gente que ha sido llevada de la esclavitud a la bendición sin haber cambiado su mentalidad, termina siendo esclavo de lo que posee, termina siendo esclavo del trabajo, termina siendo esclavo del carro, termina siendo esclavo de la posición. Y Dios no te quiere esclavo, Dios te quiere guerrero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te quiere Dios? Guerrero, no esclavo. Por lo tanto, Él tendrá que formar tu paciencia. Amén. ¿Alguien ha recibido esta palabra hoy? Entonces, dependamos, pongamos nuestra mirada en el Señor, caminemos como Él caminó, pero también esperemos y confiemos de que Él tiene buenos planes para nosotros. No importa cuánto tarde, todos los días usted diga: Señor, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a cumplir, pero mientras espero, me deleito en ti. Mientras espero, me refugio en ti. Mientras espero, obedezco. Mientras espero, te imito. Mientras espero, dependo, agradezco y alabo tu nombre. Porque al final de cuentas, mis hermanos, para eso fuimos creados. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus pies un momento, por favor. Y quiero que sellemos este tiempo precioso con una oración personal y muy sincera. Hable con Dios. Hable con Dios ahí donde está. Dígale: Señor, yo quiero que formes mi carácter. Hazme más paciente. Enséñame, Señor, a esperar y a confiar en tus planes. Perdóname, Señor, por las veces en las que mi afán, en las que mi desespero, en la que mi ansiedad, he intentado hacer las cosas a mi manera y he fracasado. Ayúdame a confiar que tú siempre tienes lo mejor para mí. Ahí donde usted se encuentra, iglesia, hable con papá, hable con el Señor. Dígale: Señor, te necesito. Señor, fórmame, muéstrame el camino. Reconozco que he tomado decisiones muy equivocadas por causa de mi impaciencia, pero ya no me voy a quedar lamentándome de lo que pasó. Ahora te pido, Señor, que me enseñes a esperar y a confiar de que tus planes para mí son de bien, de que tú eres capaz de convertir aún mis desaciertos en escenarios de bendición, pero que todo requiere el ingrediente de la paciencia, de la confianza y de la dependencia de ti. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por este tiempo. Oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos, la palabra que han escuchado en esta mañana, se marque a fuego en sus corazones y ellos salgan de este lugar retados, desafiados, pero también inspirados para seguir confiando en ti. Hoy creemos, Señor, de que tú nos conoces y al conocernos, Señor, sabrás cuál será la ruta indicada para que nosotros podamos salir victoriosos, salir guerreros y no esclavos de las circunstancias. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias.